Saludos, saludos y bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos. Vamos a tener una nueva entrega en este tutorial relacionado con varios puntos muy importantes del ámbito de la contabilidad. Vamos a ver los puntos que vamos a tratar aquí en este tutorial son los métodos del registro o registro del capital social o capital contable, mejor dicho, las acciones, las utilidades y el impuesto sobre la renta. Vamos a tratar esto aquí, vamos a ver diferentes transacciones y los métodos de registro del capital. Vamos a buscar la información que nos compete. Entonces aquí tenemos de entrada la información. Aquí tenemos, como pueden observar, constitución de una empresa denominada Consorcio Empresarial JJSA. Esta empresa está compuesta por 2 socios con un capital social de 10 millones de pesos. El primer socio, que es el socio A en este caso, tiene un aporte de 6 millones, todo en efectivo en este caso, todo en efectivo, de 6 millones, y el segundo socio 4 millones, y las acciones, el valor de las acciones, el valor nominal, el valor de mercado es 100 pesos cada uno. Ok, ¿qué me piden aquí en la primera transacción, en este caso, de la constitución de la empresa? Dentro de los requerimientos, determinar la participación accionaria de cada socio. B, determinar la cantidad de acciones. Y C, hacer los asientos del lugar por el método directo y el método indirecto. Porque el capital contable de la empresa, el patrimonio como tal, tiene 2 métodos de registro. Un método que es el directo y el método indirecto. Entonces, vamos allá al diario general, para empezar a trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Para registrar el capital, método directo y el método, ponerlo debajo, y el método indirecto. Primero lo vamos a hacer el asiento contable de esa constitución por el método indirecto para explicarle y ustedes conozcan cómo se registra y por qué se le denomina también indirecto. Okay. ¿Qué sucede? Que ellos aportaron 10 millones de pesos. Mírenlo aquí. Vamos de nuevo a las transacciones para que ustedes retomen. Se constituyó, dijimos, 2 socios. El primero aportó 6 millones y el segundo aportó 4 millones. Ok, me está pidiendo que determine la participación accionaria. La participación accionaria, podemos hacer primero los cálculos, vámonos al diario. Tenemos que el socio A, en este caso, socio A, socio B. El socio A tiene 6 millones, eso fue lo que dijimos. Y el socio B, tiene 4. Falta un 0, ¿qué pasa? Ok, sí, 10 millones. Yo tengo mis 10 millones de pesos. Cuando me hablan de determinar la participación accionaria, se refiere a que yo tengo que determinar de manera porcentual, como se le denomina, se conoce, el aporte que tiene cada socio. Yo divido los el primero entre el total aportado y me dice no puede tirar error, vamos a corregir, 0 mejor dicho, tiró y no es cierto. Ahí sí, un 60
Y se supone que entonces otro tiene un 40. Yo divido 4 entre 10, me da un 40. Entonces, ahí tengo el 100% de las acciones. Un 60 para el primer socio. Ok. Excelente. A eso se refiere cuando me hablan o me piden que determine la participación accionaria. Ok. Bien. Otra cosa es la cantidad de acciones. ¿Por qué? Cantidad o cantidades de acciones. ¿Por qué razón me pide la cantidad de acciones? Porque valen 100 pesos. Ese es el valor. Yo puedo tomar esto aquí, lo mismo, y yo digo 100. Aquí sería entonces dividiéndola. ¿Por qué voy a dividir? Porque ya yo conozco el valor aportado. Yo lo que tengo es que dividir en este caso 6 millones entre 100 y 4 millones entre 100. Entonces me dicen que uno tiene 60.000 acciones y otro tiene 40.000. Y ahí están 100.000 acciones, que es el equivalente a eso. Si yo digo 10 por 100, ahí está entonces o la cantidad de acciones, perdón, me va a dar entonces los 100, que son 100.000 acciones, divididas entre 60.000 y 40.000. Bien. Ese es uno de los requerimientos que me pedía. La participación accionaria, ya yo determiné la cantidad de acciones, pero sobre todo la participación accionaria de cada socio. Vámonos por el método indirecto primero. Entonces, ¿qué sucede? Usted recibió dinero. Nosotros tenemos una cuenta, vamos a denominarle así, y vamos a poner esta cuenta siempre aquí, que me quede de lado. Les voy a dar un poquito de zoom para que ustedes puedan entender cada proceso. Le voy a dar zoom. Ahí sí, ¿verdad? Ahí usted lo entiende bien. Tiene una cuenta que se llama efectivos en cajas y banco. Ahí te va a conocer también la utilidad de cómo se aplica a los subauxiliares, para qué se utiliza. No solamente el auxiliar, sino el subauxiliar, su utilidad. Entonces, en débito, yo tengo 10 millones de pesos, ¿verdad? 10 millones de pesos. Y tengo una cuenta, entonces, ese dinero está en banco. Entonces, yo tengo una cuenta que es efectivo caja en banco. Entonces, vamos a denominarle que esta cuenta es ese efectivo en bancos. Que viene siendo la auxiliar. Viene siendo la auxiliar. Viene siendo el auxiliar, ok. Entonces, en su auxiliar, donde se mandó el dinero. Yo digo 01-001 y vamos a suponer que esto es el banco PHD. Vamos a llamar así. Por ejemplo, o puede ser Banco Popular, o puede ser Santa Cruz, Banco López de Aro. Eso va a depender de donde usted sabe que se depositó ese dinero, donde se aperturó la cuenta de la sociedad. En este caso voy a poner el banco XX ya, para no meternos y darle publicidad a nadie. Entonces, ya yo tengo el débito. Ahora, como estoy contabilizando por indirecto, dije, yo tengo una cuenta que era 31 se llama capital contable, que son los mismos 10 millones de pesos. 3101, en este caso vamos a denominarle, es este se le llama entonces acciones no emitidas. Miren que la diferencia entre el registro, acciones no emitidas se le llama.
que sería en este caso el auxiliar, 10 millones de acciones. ¿Y quién sería el primer auxiliar? El primer auxiliar sería el socio A. El socio A tiene, lo determinamos aquí, lo dice el enunciado, 6 millones. El socio B tiene 4 millones. ¿Okay? Entonces yo tengo 1.000 millones, tanto en débito como en crédito, y me dice aquí entonces quiénes son. Pero fíjense, esto es lo que me interesa de y dónde radica la diferencia entre los métodos de registro del capital. El método indirecto lo lleva a acciones no emitidas. Acciones no emitidas. Por eso se llama un método indirecto, porque por lo general ese método no es utilizado. Ese método no es utilizado porque es un método que, como muy bien se denomina, es un método indirecto de registro del capital. Entonces, aquí ponemos el comentario, registrando, ¿verdad? Aportes de constitución, ¿verdad? Constitución de la CIA o de la compañía. Ok. Ahora ese mismo nosotros lo vamos a hacer. Yo lo voy a copiar todo, pues no voy a digitar de nuevo. Lo copio todo para hacerlo ahora por el método directo, para que ustedes vean la diferencia. Esto no tiene nada que ver con efectivo. El efectivo siempre va a ser la misma cuenta, siempre. En este caso, claro, va a depender de la empresa y del criterio suyo y del tipo de catálogo que se tenga. Pero cuando me refiero que va a ser siempre lo mismo aquí, es que siempre va a afectar al banco o la caja, como sea el método. Ahora, ¿dónde cambia aquí? Que en vez de ser acciones no emitidas en el método directo, es capital social. Capital social. Miren la diferencia. En el método indirecto es acciones no emitidas y sin embargo aquí es capital social. Por eso se llama método directo. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Miren. Método indirecto, acciones no emitidas, y el capital social, cuando se utiliza esa cuenta de capital social, se está utilizando el método directo. Ok. Bien, continuamos. Entonces, si vamos al enunciado, el enunciado tiene que tener, aquí, ya dijimos que registramos por el método indirecto el aporte de ese capital, de esa constitución de esa compañía, también por el método directo, y ya establecimos la diferencia entre el método indirecto y el directo, en qué radica y qué cuenta se utiliza en uno o el otro. Ok, entonces vamos aquí. Seguimos con el otro. El otro, que él siendo la misma operación o transacción de la constitución, ya en el punto 1.1. Entonces, se constituye el consorcio empresarial JJ, el cual está compuesto por los dos socios, en este caso siguen siendo dos socios, con un capital de 22 millones, donde el socio A tiene un aporte de 6 millones, el B 4 millones, pero ¿qué sucede? Que el B aportó un edificio por 9 millones de pesos, un terreno por 2 millones de pesos, mobiliario equipo de oficina por 100,000 pesos, una planta eléctrica por 400,000 y aportó mercancía por 500,000 pesos. Oigan bien. Es decir, que aquí hay un aporte y una transacción dentro de lo que son la constitución o una constitución de compañía donde involucra todo, porque involucra efectivo, involucra inventario, involucra propiedad, planta y equipo dentro de los componentes completos. Entonces, vamos al diario, chequen. Ya yo sé de entrada que tengo
dinero porque aportaron dinero, aportaron 10 millones en efectivo. Me siguen aumentando, ok. Como ellos tienen dinero en efectivo que aportaron, voy a agarrar este mismo de aquí, este mismo, la parte de aquí. Entonces aquí tengo mis 10 millones, que fue lo que ellos aportaron en efectivo. Podemos ir al enunciado de nuevo, mírenlo aquí. 6 millones y 4 millones en efectivo. Ahora bien, seguimos con el asiento. Él me dice aquí que aportó inventario. Vamos a utilizar una cuenta de inventario, por ejemplo, que sea 1104, que se llama inventario. Inventario, y me dice que aportó 500,000 pesos. Si me voy allá, lo busco, mírenlo aquí abajo donde lo tengo. Y mercancías, 500,000 pesos, que es inventario del grupo de activos. 500,000 pesos. Exacto. ¿Qué puede ser ese tipo de inventario? ¿Qué fue lo que aportó? Azúcar, no sé, vamos a suponer que esto sea producto A. Para, como no lo conozco, vamos a nombrar de que fue azúcar, o que fue bacalao, fue aceite, producto A, que sería el auxiliar. Sería el auxiliar aquí. Ok, entonces, déjenme yo fijar esta posición. Yo vamos a fijarla para que nos permita hacer un proceso mejor entendible. Y ustedes puedan comprenderlo. Inmovilizar, paneles. Vamos a ver si eso me permite. No, eso es raro que no lo permitió. Paneles. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, ahora sí, mírenlo aquí, ven. Ahora se ve mucho mejor. Yo tener fijo los paneles. Fíjense que ustedes pueden comprender mejor el proceso, cada proceso que se va ejecutando. Entonces, bien, inventario. Ahora, ¿qué ocurre? Tiene también propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, tiene aquí un edificio, tiene terreno, mobiliario, equipo de oficina por 100,000 y una planta eléctrica. Vamos primero con la cuenta control, que es 1201, por ejemplo, propiedad, planta y equipo. Y equipos. Propiedad, planta y equipo es de origen deudor, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber cuánto hay. Yo lo sumo todo, propiedad, planta y equipo. Si ustedes observan aquí, tiene 9 millones de un edificio, del terreno 2 son 11 millones 100,000 con los mobiliarios, equipo de oficina, más la planta son 11 millones 500. 11 millones 500 aportó. Ahí sí. Entonces ahora yo tengo que ir en el auxiliar desglosando 1201-01 terrenos. Ese es el primer en el orden. Terreno, ¿verdad? El terreno que aportó fue por 2 millones de pesos, lo llevo al auxiliar. Ven. 1201, ¿verdad? Guión 02, un edificio. 9 millones. Aportó también 1201-03, mobiliario, equipo de oficina. ¿Cuánto? 100,000 pesos me dice. 1201-04 aportó una planta eléctrica, en este caso, que se le denomina otros equipos. Otros equipos se le denomina. Cae ahí. La planta eléctrica tenemos que ponerla en otros equipos. Si lo sumo, es lo mismo 11 millones y 500 que tengo aquí en el débito ya.
Ok. Ahora procedemos a hacer el registro. Capital contable, vamos a copiar esta información de aquí mismo. Lo podemos hacer inclusive por ambos métodos, tanto por el directo como el indirecto, pero y usted sabe dónde se contabiliza y cómo se aplica. Aquí lo vamos a hacer por el método directo. Por el método directo. Por el método directo. ¿Cuánto es el aporte total? Si usted observa, ellos aportaron 10 millones más 500 de inventario más 11.500 de esto. Capital social, en este caso el auxiliar, que 11 millones. ¿Cómo está distribuido? Que el socio A solamente aporta de peso en esta constitución. Todo lo otro es del socio B. Si yo resto a los 22 millones, los 6 que aportó el VLA, 16 millones son del B. Entonces, si a mí me piden que determine aquí también la participación accionaria, en caso de que se lo pidan, yo voy aquí y hago lo siguiente. Que ya yo te lo enseñé, y voy aquí. Puedo copiar todo, vamos a copiarlo todo. Vamos a copiarlo para determinar las acciones también ahora en esta sociedad. Mírenlo aquí. Si observan, este tiene 6 y el otro tiene 16. Miren cómo está la participación accionaria. 27.27 para el socio de aporte y el otro tiene un 72. Mírenlo ahí. Así está la participación accionaria. Entonces, el socio A tiene 60 acciones y el socio B tiene 160.000, porque él entra el mayor aporte. Obviamente, cuando se vaya a hacer distribución de los beneficios de acuerdo a cómo se estableció, lo vamos a ver ahorita. Vamos a buscarlo aquí entonces. Miren, en la otra operación que está aquí, que se plantea, que se pide, vamos a ver de qué trata. La segunda dice que el consorcio JJ presenta una utilidad antes de impuesto por valor de 10 millones de pesos, donde la tasa de la bonificación es un 10%, el impuesto sobre la renta un 27% y la reserva legal un 10. Un 5, perdón, un 5. Se requiere determinar la bonificación a pagar, determinar el impuesto, determinar la reserva legal, hacer el registro contable del impuesto sobre la renta y hacer los registros contables. Pero, ok, vamos a dejarlo así. Vamos ya a ver para mostrar y enseñarle a ustedes cómo se hace. ¿Cómo determinamos esto? De la siguiente manera. Ellos me están dando utilidad antes de impuestos, que son 10 millones. Bonificación en este caso. Bonificación 1 millón. Entonces, el resultado de esto, restando a la bonificación, el utilante de impuestos menos la bonificación, entonces la utilidad antes de impuestos sobre la renta. Abreviado, impuestos sobre la renta. Entonces, ahora yo me voy aquí con impuestos sobre la renta, pongo mi tasa, que es un 27, y yo digo esto por aquí.
paso una raya también y resto. Esa es la utilidad entonces antes de reservas. Ahora, la reserva legal es un 5%. Entonces, aquí tenemos la utilidad neta ya que los socios van a repartirse o a capitalizar como ellos entiendan de ese valor. De ese valor, 6.241.500 es lo que realmente ellos tienen límite. Aunque debo aclararle algo, la utilidad, la reserva también es una, tiene un concepto o una especie de unidades, porque cuando ellas llegan hasta el 10% o el 5% del capital, la sumatoria en este caso sería cuando se acumule el 10% comparado con el capital suscrito y pagado, con lo que se tenga. Si cuando llegue ese tope, entonces hay que hacer un registro de una reclasificación, mejor dicho, sacarla de la reserva y ponérsela entonces para el capital. Es decir, que ya cuando eso ocurra, que llegue al 10% de ese valor del suscrito y pagado, pues entonces la empresa, los socios pueden determinar si se la reparten como dividendo o si la capitalizan. Es decir, que la reserva, aunque la ley de sociedades comerciales, la 479-08, la utiliza con el objetivo de que ellos puedan crear un fondo para hacerle frente a cualquier situación que se presente en el camino. Ustedes saben que las empresas tienen muchas dificultades, sobre todo negocios en marcha, donde se desarrollan a veces un ambiente económico muy complejo y más ahora como está el mundo actual de la economía, sobre todo por un tema propiamente de lo que ya nosotros conocemos, es un poco difícil manejarse en esa situación. Okay, entonces seguimos. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Miren, me están pidiendo que yo haga registro de esto que está aquí, de la bonificación, que haga el registro de la bonificación y que haga el registro del impuesto y de la reserva. Sencillo, la bonificación de entrada, debo decirle, es un gasto y es una de las provisiones dentro de lo que es la legislación aquí del Código Tributario, la 1192, es una de las provisiones de la que se permite realmente, porque como esa usted la va a pagar desde que usted cierre y declare, sobre todo en el proceso de la declaración, muchas empresas la reparten antes de la declaración porque a veces al segundo mes de haber cerrado el ejercicio fiscal ya conocen los resultados reales y las reparten antes. Otras, por lo general, esperan cerrar el periodo fiscal, declarar ante la renta en el plazo establecido y al cabo de un tiempo prudente, entonces la reparten. Pero la ley dice que son 120 días para la jurídica, en este caso, y 90 para la física. Pero ya esa opción de la empresa si lo hace antes del plazo. La bonificación entonces es un gasto. Yo tengo que reconocer en este caso una cuenta 6101, vamos a llamarla así, que son gastos administrativos, vamos a ponerlo. Y voy a llevar aquí el millón de pesos. 6101-01, en este caso vamos a poner que es 05, por ejemplo, vamos a utilizarlo. Bonificación. Bonificación. Excelente. Entonces, bonificación. Y se crea entonces un pasivo.
un pasivo. Este pasivo es, se le llama cupón de inflación por pagar, pero a veces no lo pone en una cuenta que se llama acumulaciones por pagar. Y utilizamos un auxiliar dentro de esa cuenta que se llama bonificación. Registra bonificación del periodo. ¿Okay? Simplemente no vamos a entrar mucho ahí. Luego, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta no es un gasto. El impuesto sobre la renta no. Aquí lo que se hace contra una cuenta, por ejemplo, que puede ser del capital 3101 de unidades del periodo, de 1,0 y 1,04, vamos a denominar así. Utilidades del periodo, en este caso, yo puse aquí, ok, este es el registro de la utilidad, correcto. Le damos débito a la utilidad, como es de origen acreedor el capital, ¿verdad? Es de origen acreedor, lo damos en crédito, el grupo 3 de capital. Vamos a dar un débito a utilidades que son 2.430.000 y le vamos a dar un crédito a impuestos sobre la renta. En este caso, puede ser una 2102, pues ya utilizamos 2101 aquí arriba. 2102 que se llama impuesto por pagar. Impuesto por pagar. Lo sacamos de la utilidad. Fíjense qué es lo que se hace. Se saca el dinero o se separa ese valor, ese cálculo que se hizo ahí de la utilidad. Registrando el impuesto por pagar. O impuesto sobre la renta del periodo, mejor dicho. La reserva es lo mismo. La reserva nosotros lo que hacemos es que a las mismas utilidades, en este caso, a las utilidades le damos aquí un débito a utilidades por el valor de la reserva porque es una transferencia que se hace interna dentro del mismo capital. ¿De acuerdo? Utilizamos una 3101, por ejemplo, -03, esa cuenta, reserva legal. Ok. Entonces, registrando la reserva del periodo, yo le pongo, ven. Reserva del periodo, correcto. Eso es lo que me estaban pidiendo allá en la transacción número 2, aquí, y en los requerimientos. Transacción número 2 y en los requerimientos sobre la utilidad que presenta el consorcio empresarial JJ de 10 millones de pesos, que le calcule la bonificación, ya lo hicimos, que le calcule el impuesto sobre la renta y la reserva legal y que también haga los asientos del lugar. Entonces, en la transición número 3 dice que el consorcio JJ empresarial JJ está compuesto por dos socios, tiene 10.000 acciones, con un capital de 10 millones, perdón, es que no se ve bien aquí, okay. Donde el primer socio tiene un aporte de 6 y el segundo 4, donde las acciones tienen un valor nominal. En acta de asamblea ordinaria se autorizó distribuir como dividendo las utilidades del periodo anterior, el 50% de esos beneficios anterior, exacto, el 50% de esos beneficios, donde se va a desembolsar el 50% de ese valor decretado y un 50% va a ser capitalizable. Ya. Entonces vamos allá. Miren, lo que me está dando los datos del aporte que ellos tienen, que ya yo lo conozco de antemano, 10 millones de pesos.
Entonces, ¿qué sucede? Ya nosotros determinamos aquí, si ustedes pueden observar, por favor, miren, cuáles son las utilidades. Esas utilidades que están aquí, esas que están ahí ya, los 6.241.000 son los que nosotros vamos a distribuir, que ya ellos decretaron en la asamblea ordinaria, en el acta de asamblea, está ahí plasmado. Se va a distribuir un